LDP al instante. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar acá, por parte de Editorial Forjas, también por parte de las bibliotecas de Providencia, por esta red interminable de lectura que nos ayuda cada vez más a llegar a más círculo de gente amantes de las lecturas, la buena lectura y las letras. Y también en mi nombre personal, estamos acá muy contentos de estar presentando acá a nuestra querida Alicia. Así que muy bienvenidos, tomen asientos y vamos a comenzar con esta presentación para hablar sobre mundos distópicos, ¿verdad, querida Alicia? Distopía. Distopía. Le pusimos pesadillas compartidas. Pesadillas compartidas. Yo creo que un poquito más adelante para que sea. Ahí, 1, 2, 3, ¿sabes? ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ay, ¿Sí? perfecto, Ya, perfecto, sí. perfecto. Bueno, Eh, a ver, Partimos. cuando hablamos de distopías o anti-utopías, estamos hablando de dos géneros que con el tiempo se han transformado en el yin y el yang, la cara de la medalla, tanto del revés de la moneda. Entonces, tenemos todo un juego muy interesante con el tiempo se ha transformado en todo un ícono por parte de la literatura. Es parte del género de la ciencia ficción, aunque muchas de las editoriales intentan que esto no parezca así, tratando de darle de repente nombres rimbombantes y otras cosas, es parte de los tantos de los subgéneros que han surgido a través del tiempo y también de diversas cruzas que han existido entre estas. Así vemos también que dentro del género de la ciencia ficción podemos mezclar utopías, distopías, cyberpunk y un montón de otros géneros y subgéneros que van a ir retroalimentándose y creando que la imaginación, no solo de los escritores, sino también de los cineastas, los escritores de cómics y otros, hoy en día tengan un público muy, muy, muy cautivo. Así que comencemos con esto. Si yo les voy a hablar de la distopía más tradicional, Uh -huh. que es un término, yo diría que nuevo, ¿eh? Porque de hecho cuando yo empecé a escribir de esta historia no utópicas, digamos, yo no sabía lo que significaba distopía. Personalmente no sabía y de hecho apareció una crítica de un libro mío y yo fui al diccionario y busqué la palabra distopía Uh -huh. y se lo voy a leer acá porque es importante tener el concepto. El de la RAE, El de la RAE, justamente. representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Bueno, ahora se ha simplificado el concepto, pero en ese momento yo no lo entendí, la verdad es que no. Y de verdad yo creo que además de una expresión artística, la distopía es también una forma de ver el mundo, una forma Uh -huh. de pensar el futuro. O sea, por supuesto que una forma desesperanzada, desencantada. Y bueno, le pusimos ese nombre a esta presentación porque las distopías en el fondo son expresiones de los temores de una generación o de una época. Y ahí tenemos, por ejemplo, las distopías de Huxley, de Aldous Huxley y de Orwell, Uh George -huh. Orwell, del siglo XX, primera mitad del siglo XX, en que ellos hablaron bueno, estaban inmersos en las guerras, inmersos en el surgimiento de la nueva Rusia, la que después sería la Unión Soviética, y por lo tanto ellos hablaban de totalitarismos, de gobiernos, de estados hegemónicos que sometían al hombre como un engranaje más o una pieza más del engranaje de la guerra. Ahí está el Mundo Feliz, ¿Correcto? y el otro es 1880, es Sí, exactamente, sí. que yo no sé si recomendarlos o no, porque son los libracos medio pesaditos, así, no sé, bueno, pero esos son los clásicos de la literatura distópica, son el referente, de ahí parte. Se considera esencial y fundamental. Sí, Se considera también como la trilogía sí, dentro de los mundos distópicos, como tú dices. Vamos por orden. Está 1984 de Orwell, sí, está El Mundo Feliz, ya de ¿sí? Huxley, ¿Sí? Y Fahrenheit 451 sí, de Ray Bradbury. exactamente, son los clásicos, son las bases de la distopía y todos, como les decía, reflejando la realidad de su época, los temores de su época,
que en el caso de Huxley y Orwell fueron estos gobiernos totalitarios, estas guerras, yo creo. Después vino la época espacial. Yo Sí, diría que ahí hay una gran distopía que es, y que refleja el temor de que esta nave se apoderara un poco de los pasajeros, de la tripulación, y no sé, se los llevara al infinito, no sé a dónde, que fue 2001, Odisea del Espacio. Esa es una gran distopía en cine y que yo creo que marcó también un hito eso. efectivamente. Eh, el relato está basado en lo que se llama El Centinela, que es un cuento corto escrito justamente por el autor, Arthur C. Clarke, y cuando se pone a la par con Stanley Kubrick, ambos escriben el guión de 2001 y paralelamente, mientras se está haciendo la película, él escribe la novela, que también es como una trilogía, es un Claro. libraco grande hoy en día que están 2001, 2010, 2027 o 3000 y tanto, no me acuerdo, son como 4 libros, hoy en día se encuentran en uno solo, grande, así que Odiseas, así que lo invito a leerla, y son dos cosas totalmente distintas las que vemos. Una es la visión cinematográfica de Stanley Kubrick, justamente con Arthur C. Clarke, y la visión de Arthur C. Clarke de 2001, porque mucha gente me dice, oh, tuve que leer el libro para entender la película, pero lamentablemente son dos cosas totalmente distintas. Así es. Bueno, y después, avanzando un poco en el siglo XX, vino la Guerra Fría, y yo diría que ahí las grandes pesadillas fueron estas crisis apocalípticas, crisis nucleares, digamos, Uh -huh. con películas como El Día Después, que también es otro referente de las distopías actuales. Yo creo que en esa época los grandes distópicos fueron Bradbury, Ray Correcto. Bradbury, con su Fahrenheit, que ahí también él habla un poco de una crisis nuclear. Y Cortázar, fíjate que Cortázar También, también sí, tiene historias, tiene cuentos sí, distópicos. efectivamente. Aunque no se le quiera reconocer, muchas veces el señor Cortázar también escribió algo de Sisi. Claro, lo que pasa es que la ciencia ficción, yo diría que está muy, o sea, la distopía, perdón, está muy como enredada con la ciencia ficción. O sea, son dos géneros para mí distintos, ¿ah? Pero aunque se dice que la distopía es parte de la ciencia ficción, pero yo creo que tiene una fortaleza distinta a la distopía, que es que tiene un pie en la realidad. O sea, lo que nosotros imaginamos del futuro tiene una base, o sea, está un poquito proyectando lo que va a ser el futuro sobre la base de información científica Es que o eso social. justamente, querida Alicia, es la ciencia ficción, porque la ciencia ficción está dividida en dos ramas, que es la más común y corriente, que algunos lo llaman la dura o fría, y la otra que es la caliente o tibia, como que ustedes quieran llamarla. ¿Ah? La fría, como estamos diciendo, porque que todos me entiendan, es 2001 Odisea en el espacio. La caliente o tibia, como ustedes quieran llamar, es Star Wars, que aguanta Claro, de todo, que es Space es Opera. más fantástica. Sí, Yo creo que justamente. hay más fantasía en esa Correcto. ciencia Y la ficción. ciencia ficción dura es la que sí se basa por teorías, hipótesis científicas, tecnología de punta. Por eso, volvemos con el punto, 2001 está considerada la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Porque detrás de Kubrick y Arthur C. Clarke había un ejército de científicos hasta ese momento con todos los conocimientos que hasta el callo, no, esto no va ahí, esto va acá, aquí, acá. Es totalmente realista. La película simplemente tiene tres fallos. Uno es el guiño de Dios, cuando lanza el famoso hueso, el cavernícola, se pierde en la cámara, así que ahí tiene un fallo. Y los otros dos se los voy a dejar de tarea. Oye, y yo quería preguntarles a ustedes, para que participemos de Correcto. repente, cuáles son las pesadillas actuales? ¿Cuáles son las distopías que ahora están manifestándose, digamos, en cine, en televisión, o que a ustedes les parecen que los tienen inquietos respecto al futuro? Hay una distopía que está en Netflix, una película que se llama Los Feos, por Ah, todo el tema este. no lo he visto en Netflix. ¿Y es comedia? No, es distopía también y es como tipo divergente, como todo este, pero toca el tema muy actual
Voy a verla. Entonces, ahí no me acuerdo si hasta qué edad, pero típico de desde los 20 años, y ahí te haces el gran cambio. Entonces está el cambio de, puedes cambiar y convertirte en quien tú quieras, con todo lo que tenía que ver con cambios estéticos, cambio de color de ojos, pelo, cirugías plásticas y todo lo que tenga que ver, y si no te quedabas al otro lado de los que eran los feos, que se quedaban. Entonces también obviamente surge la rebelión de los que... La rebelión de los feos. Pero es muy actual porque es algo que puede pasar, o sea, está latente. Hay una serie también que yo estuve viendo, pero es bien oscura, que se llama Black Mirror, Sí, que está dentro del también metro. Sí. es muy distópica, muy bien hecha, muy bien lograda. Y bueno, ahí están todos los miedos. Ujú. Digamos, básicamente lo que dices tú, qué va a pasar con el ser humano, el tema de la desconexión, la hiperconexión, por supuesto, porque estamos absolutamente desconectados de la naturaleza, de nosotros, del otro también, pero conectados con la China, con miles de seguidores o de ¿cómo se llaman esto? Bueno, Pero también está, links, por ejemplo, los Juegos del Hambre, también, pues, todas esas películas también son de manifiestan distopía, ¿cierto? por supuesto, por supuesto. Y básicamente, perdona, Sí. ¿sí? No, no, te escucho. Que hay una película que es como bien igual hollywoodense y todo, como que igual tiene como típico final de película, etcétera. Pero el argumento me gustó mucho que era El precio del mañana. Ah, sí, Ah, sí. El sí, recurso, digamos, era el tiempo, y sí. no solamente era pagar con tiempo, sino que como que la fuente de vida de la gente era el propio tiempo. Entonces tenían acá el contador que les indicaba todo cuánto tiempo les quedaba. Y las personas que vivían en los lugares más, ¿cómo se llama?, más pobres, siempre morían como con poses de que estuvieran corriendo, porque están buscando cómo alcanzar, a buscar tiempo, pero no alcanzan y bueno. En cambio, los otros que están en lugares más acomodados tienen como 1.000 millones de años de tiempo acá en el brazo. Y de hecho, como muy curioso, yo antes me dibujaba mi fecha de nacimiento acá en la mano cuando estaba en el colegio, pero después vi la película y ahora tengo la fecha en el brazo. Ah, mira. Interesantísimo. Oye, ¿cuáles crees tú que son los miedos de ahora? Los miedos de hoy en día. Existe un miedo muy arraigado, ya que estamos hablando de novelas, cine, manga, todo incluido, por ejemplo. ¿Han ustedes escuchado hablar de Batalla Real? Ya, Batalla Real, si nos tomamos el libro, más que las películas, que son dos, directamente hay un miedo que comienza en la década del 57 para adelante sobre los jóvenes, ¿ya? Se empiezan a ser muy contestatarios, estamos hablando de Japón, ¿ya? Muy contestatarios. eh, ya los adultos le empiezan a tener un tipo de temor. Y la única manera de controlarlos, en cierta manera, es que a fin de año se hace un sorteo que se llama Batalla Real, se escogen ciertos cursos, a los mejores, en cierta manera, y se les envía a una isla con la idea de que una vez que regresen van a tener los premiados, van a tener todas las cosas, todo el oro y el moro, o sea, el reconocimiento de la sociedad y todo el cuento, porque han sabido suplir, ¿cómo se llama?, todas estas necesidades que sufrieron en la isla. Pero lo que realmente van los chicos es un matadero. Se tienen que matar todos entre todos. Y simplemente el que sobreviva es el ganador de la batalla real. Cuéntame. De hecho, No, está bien, está bien. yo creo que como uno de manga, yo lo vi y es muy decidor porque salen como 3 chicos apuntándose con pistolas y están todos llorando. Correcto, correcto. Es más, el autor ha dicho, porque él también es el autor del manga, él también dice que la novela, que son como 800 páginas, es un libro grandote, no quedó tan satisfecho porque no pudo explorar tan bien a los personajes como él hubiera querido. Pero en el manga sí los pudo desarrollar muy bien para que se pudieran conectar el lector con ellos. Ahí tienen un dato. Bueno, yo creo que son muchos los miedos que tenemos que enfrentar nosotros como generación, muchísimos. O sea, de partida el calentamiento global, Correcto.
las migraciones humanas, qué sé yo, las pandemias, o sea, la contaminación de los mares, la basura, el crecimiento demográfico. O sea, yo Claro. creo que, y para colmo, todo esto que está pasando y va aumentando, lo vemos en televisión, lo vemos permanentemente en las noticias, en las redes. Bueno, no podemos tampoco eludir esa realidad. Por lo tanto, esta es una época muy distópica, muy distópica. Tenemos demasiadas visiones catastróficas, apocalípticas del futuro, porque además las vemos, están ahí, prendemos la televisión, hay una inundación, hay un incendio, hay bueno, un basural tremendo, qué sé yo. Esta es una época distópica, y también la estamos viendo aparecer, digamos, en forma de arte, en forma de libro, en forma de películas. Sí, Por eso están de moda. Yo sí, diría que las distopías están de moda, la desesperanza está correcto. de moda. Sí. Ahora, ¿qué Eso se que hace tú, con eso? sí, ¿qué vamos a hacer con eso? La idea es que ustedes participen, porque esto no es solamente un monólogo, la idea es que participemos todos. Por allá, que están levantando la mano. Yo he tenido un miedo recurrente, una pesadilla recurrente sobre lo que decías tú un poco acerca de Black Mirror, como esta desconexión del humano Sí. con la naturaleza y con ellos mismos. Que esta pesadilla tiene que ver con este desconocimiento del humano por su propia humanidad. Esta continua como estímulos que ya las distracciones se vuelven tan cotidianas que no podemos estar con el celular ni un día. No podemos salir de la casa sin el celular. Hemos como esa pérdida de instintos y esa desconexión que finalmente nos quita esa identidad humana. Y bueno, dentro de eso he llegado como a una hipótesis, como una idea muy extraña, muy loca, que se puede decir, que el gran temor del humano por la inteligencia artificial y porque la tecnología nos invada o los supere, quizás sea porque nosotros mismos hicimos eso con la naturaleza, con nuestra propia creador, nos rebelamos y fue como todo este exterminio. Quizás tenemos ese miedo de que nuestra creación pueda hacer lo mismo. Bueno, así es. Yo diría que bueno que haya gente joven. En general la gente joven es muy consciente, porque son ustedes los que pueden generar un cambio. No veo otra opción. El arte también, mostrarlo. Bueno, yo quiero hacer una mención aquí a propósito. No es porque está ella ya, no. Pero yo creo que Forja hizo un gran aporte, ha hecho un gran aporte a la difusión de la distopía en Chile, porque ha recibido un montón de autores que escribimos sobre esto, que la distopía es un género difícil, Sí, muy tampoco es un difícil. género comercial. Y la editorial Forja nos ha dado ahí un alero. Así que yo quiero agradecer a la gerente aquí que vino acompañando. Yo creo que sí, que los niños, que los jóvenes tienen alta responsabilidad en que esta cosa no siga avanzando. No sé, que estas pesadillas se conviertan Sí, en utopías, sí. de alguna manera. En la década de los 80, finales de los 80, principios de los 90, un filme que sacudió a todo Japón y el resto del mundo, que fue Akira, uno de los mejores filmes animados de todas las décadas. Y posteriormente se nos ofrece Ghost in the Shell, que es una cruza entre cyberpunk con un mundo distópico. Esto va mucho más allá. El hombre ha renunciado a su cuerpo y es reemplazado por uno cibernético. Los únicos humanos que quedan dentro de estas criaturas cibernéticas son el cerebro y sus sentimientos, el alma. Y esa manera es una manera de vencer la muerte, ir mucho más allá, porque son infinidad de tiempo que pueden vivir de esa manera, pero a la vez están conectados a la red. Si hoy en día decimos que estamos conectados, como decían, al celular, que estamos pegados todo el día mirando, acá no, la conexión es directamente a la red, es simplemente conectarse a través de un cable y ya estamos dentro de la red y no necesitamos muchas veces nuestro cuerpo porque se siente mucho más satisfecho en la red que en la vida real. También eso
Lo cosas. encuentro terrible, sí, terrible. Yo también quiero mencionar qué pasa con la distopía en Chile. Correcto. Sí, yo quiero, aparte de Ujú. reconocer a Forja como un alero para estos escritores, quiero mencionar también a Francisco Ortega. Grande. Sí, Diego Muñoz Valenzuela es un autor reconocido internacionalmente. Es, por ejemplo, autor de Flores para un cyborg, autor de este libro, y tiene otros varios. Hugo Riquelme, Sí. ¿no es cierto? Ujú. Y yo. Somos pocas las mujeres que escribimos de esto. Yo diría que en distopía yo no sé si seré la única, pero somos pocas. Sí. Hay una que todos ustedes han disfrutado y ni siquiera han pensado que es una mujer. Estamos hablando de Metrópolis, de Thea von Harper, la esposa de Fritz Lang. Ella escribió la novela y el mismo año se hace la película dirigida por su esposo, Metrópolis, que hasta el día de hoy es considerada una de las grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos. No sé cómo seguimos. Yo tengo un relato ¿Ya? que tendría que leer, a menos que alguien más quiera hacer alguna intervención o algún aporte o pregunta. ¿Mm? Otro miedo que tenemos varias generaciones, la gente que todavía se comprometía con otra, se comprometía en una relación, en un trabajo, en un proyecto. Ahora, por el tema de la desconexión, todo es como entre comillas digital, como que las personas han dejado en segundo plano asumir un compromiso y ya les da miedo. Incluso hay mucha gente joven que ya no quiere tener hijos, no quiere tener familia porque tiene miedo al futuro, que el futuro le van a dar si no voy a tener un futuro muy parecido o medianamente de lo que yo ya recibí. Eso también yo lo veo como un miedo. Sí, y cómo va a ser en el futuro, no solamente la familia, las relaciones físicas. ¿Cómo van a ser? O sea, ¿cómo va a ser el sexo? A lo mejor va a ser todo mediatizado, con mallas, con... Hay una película de eso, El Demoledor. Hay una escena donde habían congelado al protagonista, que es Sylvester Stallone. Llega al futuro y una mujer le dice, oh, ¿quieres hacer conmigo el acto sexual? Y dice, bueno, ya vamos. Y le dice, como, se le pone como un casco y se ponen uno a cada lado y era como virtual. Claro. Muy extraño y obviamente se espanta el tipo y se conecta al casco. Y dice, Claro. no puedes hacer eso. Pero yo en mi época lo hacía de otra manera. Y dicen, no, es que eso es una asquerosidad, una aberración, no debe haber contacto. Están prohibidos los flujos. ¿Sí? Claro, prohibidos los flujos por la pandemia. Correcto. Sí, pero eso es mucho más antiguo. Hay muchos libros que toman eso, principalmente en la década de los 50, los 60, que no existen contacto físico, y después lo retoma nuevamente lo que es el cómic europeo, ya lo que es Metal Hurlan, lo que es un Jodorowsky, un Moebius y un montón de otros más, que justamente toman ese tema, que no existe ese contacto, ¿cuándo se llama? Físico. De repente son reemplazados por clones, o por, uno se sale, volvemos al cuento, uno se sale de mi cuerpo, entramos a otro que es totalmente artificial para poder hacer ese disfrute. Es más, si ustedes leyeron el cómic que se llama Ficcionario de Horacio Altuna, argentino, radicado en España, el sistema es tan fuerte, ya que estamos hablando de distopías, es tan fuerte que a él los llaman, cuando se llama el gobierno central, porque él es un inmigrante, lo llaman y le dice, señor, hemos visto que usted está sin pareja sexual y tiene que cumplir una cuota que obliga el Estado a hacerlo. Y él le dice, pero ¿cómo? Es su problema, el Estado ordena. Ahí tienen crédito para que vaya, por último, a una casa remolienda o simplemente si quiere sexo virtual, ahí tiene todo el cuento, pero vaya, por favor. Usted está incumpliendo las normas. Y también nos dice la gráfica que usted no es feliz. Tiene que cumplir ciertas normas de felicidad para que usted sea considerado ciudadano. Entonces ahí vemos otras cosas mucho más fuertes de repente de lo que está pasando y lo que podría pasar.
yo diría que está pasando, Está pasando. hay cosas que están pasando. Hay una historia que me recordé de que es una distopía bien, bien terrible y sin embargo está basada en un hecho que ocurrió. Es una mujer que se casó con una mujer muy bonita, muy hermosa, que se casó con un hombre que la buscó porque él quería tener una descendencia eh, especialmente favorecida en lo sexual, porque, perdón, Ay, ay, en lo físico, distopía porque al agua. alegó, eh, quería tener una descendencia privilegiada en lo físico. Entonces él era un hombre estupendo también. Entonces se casó con esta mujer y resulta que tuvo un hijo muy feo, que no cumplió con las expectativas. Y bueno, él la demandó a ella. La demandó porque resulta que descubrió que ella no era, nunca había sido tan bonita. Ella había tenido muchas operaciones, bueno, se había hecho toda la operación, se había inyectado miles de cosas. Bueno, el tema es que ella nunca fue una mujer bonita. Así que, ¿y eso ocurrió hace 10 años? Más o menos. No sé, pero bueno, las distopías se basan en, como le igual la idea que tanto en 1984 como en Un Mundo Feliz Ujú. hay referencia al tema sexual en ambas distopías. Sí, En así es. 1984, que es una distopía más socialista, totalitaria y estricta, habían cinturones de castidad y en el fondo la gente casi no tenía relaciones y había un argumento, una parte de que el orgasmo era un acto de libertad que no se podía dar a la gente. Y en Un Mundo Feliz, como había habido ingeniería y ciertas castas, Claro. en el fondo decían, y bueno, pero todos los hijos eran nacidos por ¿cómo se llama esto? Inseminación in vitro y después Artificial. en cámara, como que no había gestación. El embarazo ya no existía. Pero sí el sexo libre, pero entre castas. Por ejemplo, los alfa solamente podían estar con los alfa, los betas y así sucesivamente. Lo que quería plantear, eso sí, era que si más bien una pregunta, ¿cómo está ligado el concepto de distopía con escatología? Ya sea, digamos, secular. Uno puede pensar en filósofos como Heidegger, la idea del Seinfeld-Gesenheit, del olvido del ser, el oblivion que viene implicado a eso, que en el fondo es ya una especie de catástrofe, que deja como abierta esa beta. O también de fuentes de religiones reveladas, como podría ser la Apocalipsis de Juan, el Kali Yuga, la referencia de una era oscura que está en los Vedas, los sutras del hinduismo, y hay tantas otras. El Islam también tiene su versión de un fin que al final es un reencuentro con la fuente divina, eso es lo que apuesta en todas estas versiones. Entonces, claro, esa es la pregunta que tengo. ¿Cómo se liga la distopía con escatología? Yo creo que tú vas a tener que responder. Lo encuentro muy filosófico. Sí, la filosofía en ciertas maneras, como se va creando o como se va amasando con el tiempo, muchas veces volvemos al punto, es como representar lo que está pasando a nivel social por décadas, cómo nos tratamos, cómo nos vemos reflejados en el otro. Y en cierta manera son esos miedos que nos hacen salir adelante o no nos queremos salir adelante. Y la filosofía, en cierta manera, las religiones y otros, tratan muchas veces de castrar a las personas en su individualismo, tratando de que sean simplemente lo mejor, ¿m? Lo que dicen seguramente sus textos sagrados, olvidando que cada uno somos individuos individuales y podemos hacer y deshacer a nuestro antojo. Pero siempre dice, somos personas libres, ¿verdad? Pero es una libertad acondicionada, porque yo si fuera libre 100% en esta sociedad, yo puedo ir y matar a una persona a destajo sin ningún problema y no sufrir ningún castigo social. Pero sí lo voy a tener porque estoy cometiendo un crimen que no está aceptado por la sociedad. De cierta manera, tenemos que cumplir ciertas normas para estar dentro de estas castas
sociales. Y eso, de cierta manera, se va cubriendo y mostrando, es lo mismo que tú estás mencionando, cubriendo. Y lo que te decía al principio, yo creo que para los que somos profundamente distópicos, esto es también una forma de pensar, una filosofía, si tú quieres, o una forma de ver la realidad. Yo no, te quería preguntar, porque no quiero saltarme a nadie, ¿hay algún otro distópico chileno que no mencionamos, aparte de Diego? En este minuto que se me venga a la memoria podría ser Michel Deep con Sueños de Jenny, también, que es muy parecido a, ¿cuánto se llama? A los robots de Isaac Asimov, pero también va un poquito más allá. Es una cruza, justamente, lo que estamos Sí, hablando, muy sí. parecido de repente a Ghost in the Shell o también a, ¿cuánto se llama? Metrópolis o cualquiera otra de las películas que ya hemos visto. Entonces, son criaturas que toman conciencia propia, que están prohibidas de cierta manera que estas criaturas puedan tomar conciencia propia, pero ellos empiezan a pensar, un ser cibernético, en qué es más relevante si la naturaleza, una flor, un pensamiento, un sentimiento, cosa que los humanos de cierta manera ya no lo están manejando. Yo que... Sí, dime. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Estaba haciendo memoria de cuando yo era niño, chiquitito. Sí. Siempre participaba, escuchaba las reuniones de los más grandes, de los abuelos. Y los abuelos decían, las cosas van mal. Vamos para acá. Después nuestros padres, ¿ya? Cuando ya eran un poquito adolescentes, mis papás conversaban con sus amigos y con otros familiares y la cosa va para mal. No sé qué futuro viene para mí. Hoy yo converso con mis amigos, converso con, ya, veo a mis hijos. Digo, chuta, la cosa va mal. Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Que es como una constante. O sea, uno lee crónicas muy antiguas y te vas a encontrar que siempre vamos mal. Entonces, Alicia, esta pregunta va para ti. Tú como escritora, la escritora es una persona que observa mucho. Está siempre en silencio viendo las cosas que pasan. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con la sociedad que, aun cuando somos capaces de poner un hombre en la luna, o somos capaces de tener una tecnología tan brillante como la que tenemos hoy, no somos capaces como sociedad de formarnos un futuro que no sea? Bueno, yo te podré responder solo como distópica, o sea, yo no tengo muchas esperanzas. O sea, de verdad, ahora ya pienso incluso que no hay vuelta atrás. O sea, quizás siempre íbamos para allá, porque el ser humano es destructivo, quizás el ser humano es invasivo, el ser humano, no sé, quizás siempre fuimos, pero ahora ya llegamos al límite. Entonces, de verdad yo creo que, y lo digo, no tenemos para más de 150 años esta civilización yo creo que va a morir en 150 años más. Y por eso que los jóvenes de hoy que la intuyen más o menos, no quieren tener hijos, o por otro lado tienen hijos a los cuales les están enseñando, y es una persona que yo conozco, a encontrar agua, a cazar animales, a tener sus huertas, porque ven un futuro en que ellos van a tener que autoabastecerse. Entonces, porque no puedo decirte, creo que el ser humano es su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, está bajando la calidad de la esperma. Además, También. Cosas biológicas. Sí. O también que hay un declive en el coeficiente intelectual promedio, eso desde los años 70. O sea, hay un meme de Mafalda, oh, qué duro que se está acabando la inteligencia humana por los plazos artificiales. Y mandé como dato, no, esto ya. sí, es que yo diría que no hay Sí. mucha vuelta atrás, qué terrible, no Sí. puedo pensar diferente. No. Una de las cosas más, ¿cómo se llama? Donde más uno nota esta carencia actualmente, inclusive de lenguaje y de comunicación, es en las canciones. Dicen que a partir de los años 70, cada vez las letras de las canciones eran más simplistas, ¿ah? Básicas. Y hoy en día estamos a un nivel casi cavernícola, prácticamente con el nivel de letras, de pseudo cantantes, a pseudo artistas. Ya no existen verdaderos artistas, ¿ah? Con una mediocridad terrible. El martes pasado
A mí me tocó asistir a una reunión de mi hija tiene 9 años, y porque también están muy preocupados, llevaron unos expertos, porque dicen, ustedes, nosotros, somos de la generación que subía a los árboles, corría, jugaba en la calle, se rompía las piernas, los brazos, pero eran felices y a la vez ustedes vieron nacer los computadores, los celulares, las pantallas táctiles y otras cosas, y eso no les hizo mella, lo absorbieron como parte natural. Pero hoy en día los chicos nacen directamente con todos estos aparatos, apretando botones desde muy pequeños, y no sabemos qué va a pasar con esos cerebros que no tendrían por qué tener contacto con pantallas ni celulares tan pequeños, porque no son aptos para eso. ¿Cómo les va a afectar cuando tengan 40 años? No sabemos si van a ser no hay data, no sabemos si van a ser una masa viviente dándose vuelta, revolcándose, o va a haber una involución. Cuéntame, ¿qué dices tú por allá? Hola, sobre eso, bueno, dos citas porque preguntaste a la Alicia, Hugo Correa, Los Altísimos, la novela ciencia ficción bien conocida, yo no la he leído. ¿Quién, perdón? Lo altísimo, de Hugo Correa, Ah, sí, sí, de gran pues, Hugo que Correa, es como de los fundacional Hugo Correa. fundacionales, sí. Y Malucuche y la de Carlos, Sí, más sí, reciente. sí, Y sí, sobre lo que decías tú, ya hay estudios sobre el problema de las neuronas espejo en los niños y la exposición a los celulares tempranos. Correcto, Y la conclusión a la que se ha llegado, que no está cerrada, es que lo que se genera es una propia esquizofrenia temprana. correcto, Entonces, un síndrome paranoide también agudo temprano. así es. sí. Ahora, tengo una pregunta para Alicia como escritora. Tú que te defines distópica, yo me defino utópica, entonces pensaba, para ti, ¿cómo? Es que yo a veces puedo escribir y pienso, complicado, se está yendo para discutir, me siento súper incómoda. ¿Cómo te sientes tú? Me imagino meses o quizás años escribiendo una novela distópica, que es difícil. ¿Cómo entonces? Sí, cansa, la distopía cansa. De hecho, yo me mudé a la novela romántica, porque de verdad, o sea, di el vuelco porque estás siempre informándote además sobre cosas terribles, entonces siempre estás metida en un mundo desesperanzado. Es cansador, pero por otro lado, fíjate, tiene una cosa muy especial la distopía, que es divertida, o sea, llega a ser patética. Como es patética, es divertida. O sea, yo me río de una señora de 120 años que no acepta que se va a morir, por ejemplo. Bueno, pues, patética porque ese personaje se viste como joven, no tiene una conciencia de muerte, pero tiene 120 años. Y se insertó una eutanasia, digamos, bueno, una eutanasia inducida, entonces va a morir a los 120 años. Y ese día ella se iba a casar de nuevo. Entonces, eso me parecía divertido. Sí. Pero bueno. Y respecto a lo que estábamos hablando, es una cosa terrible, porque a medida que vamos disminuyendo nuestra capacidad intelectual, que eso es cierto, la tecnología es exponencial. Entonces, esto va así y lo otro va así. Entonces, probablemente, como esto no vamos a carecer de marcos éticos, de mayor conciencia de lo que está pasando, ¿qué vamos a ser capaces de hacer con esa tecnología? ¿Vamos a clonar un ejército de clones para tenerlos de sirvientes, por tú? Qué bien que dicen esto, porque la tecnología no se manda perfecta, la mandan los líderes. Además, que gobiernan, deciden el destino de la humanidad. Entonces, también es distópico pensar que nunca pensamos que un presidente haciendo con la inteligencia artificial una simulación de cómo agredo a otro expresidente, por ejemplo. ¿No? Claro. Pero si está ahora en la elección, con Barack Obama prácticamente agarrándolo y abrazando, tirando al suelo, sí. O Putin, o el otro haciendo alarde de, mira, tengo estos misiles, yo tengo esto, ¿no? Entonces es una risa, creo que a veces da un poco de risa, porque ya tú lo ves a parodias, como ven los monos de South Park, y tú te ríes porque ves que los canadienses se lo toman con un humor negro, que da que te da bastante risa, pero al mismo tiempo da un poco de tristeza, porque ya donde llegamos, ¿cierto? ¿Y quién está decidiendo eso? Y finalmente respondiendo al compañero que está allá, que mencionó que de dónde podía venir la respuesta, pero que la humanidad
función, si es la esencia, a dónde vamos a volver finalmente. Entonces pienso también de los libros antiguos. Él mencionó los Vedas. Hay que leer esos libros de la Bhagavad Gita. Allí hablaba de eso. Estamos pasando eras. Lo que va a pasar, ninguna cara lo va a poder evitar. Eso lo tiene que pasar, va a pasar igual. Lo que pasa es que cada uno tiene una y te asombra. Lo que ahí acá también mencionó. Pero yo antes todo el mundo decía que había problemas, pero cada momento tiene su problema. Pero el momento de nosotros es así de pequeño, a infinito, a comparación al universo inmenso que tenemos encima de nosotros. Nosotros queremos cuestionarnos cosas. Y ahí es donde caímos en ese estado de ansiedad, de querer entender lo que quizás con nuestra mente tan limitada no podemos entender. Pero hay algo en nosotros mismos que sí tiene la respuesta de nosotros, que eso no lo tiene la mente, es algo que está dentro de nosotros. O sea, hay buscas una respuesta que va más allá de esto, de lo tangible, de la tecnología. Yo pienso que la respuesta va a venir cuando el ser humano obviamente se encuentre nuevamente con su esencia. ¿Qué somos finalmente? No somos materia. Esta materia se muere. O sea, por ejemplo, hoy tienes miedo a la muerte. Oye, todo el mundo tiene miedo. Es lo más certero. Es lo vamos a morir. Y ahí viene el susto. Porque queremos que pase lo que pase. Si viene una guerra nuclear, si no hay hambruna, si no hay agua. Entonces, ¿qué voy a hacer para mantenerme en un contacto con la esencia? Ahí yo creo que está como la respuesta. Por ahí más o menos. En esta distopía de las películas, que hay otras películas que también pareciera que no, pero lo están dando como una guía. Mira, hay también una realidad que yo me la planteé también en algún minuto. Mira, por lo que tú decías, finalmente el ser humano atina de alguna manera. El ser humano ha salido de las guerras mundiales, ha logrado reponerse, son tan resilientes los seres humanos. Entonces ahí hay una esperanza, El problema es que, claro, y contra nuestra naturaleza también o sea, ahí están las dos fuerzas, no sé, ahí me quedo con la sensación de que Sí. Mira, una fuerte la otra. sí. Mira, lo que tú estás citando sobre los presidentes, eso ya lo habíamos visto. En la década de los 90, el escritor y dibujante Frank Miller escribe lo que se llama Martha Washington. No sé si alguien lo ha leído acá. Martha Washington es una afroamericana, ¿m?, que nace en los guetos, que ahí estamos hablando de la década de los 80, y empieza a crecer ahí, tratando de sobrevivir como sea, y la única manera para formarse un futuro es enrolarse en las Fuerzas Armadas. El mundo está gobernado por una sarta de idiotas egocentristas. Vemos lo mismo que vemos hoy en día, publicidad excesiva, eh, los presidentes exacerbándose justamente, yo tengo esto otro, el de allá me miró feo, lo voy a atacar, y la única parte pura que va quedando acá es justamente en la Amazonía, en Brasil. Y ese es el punto de conflicto, de guerra que hay para apoderarse el último pulmón verde que queda. Y Martha Washington tiene que desfilar, esta chica, a cuál se llama, directamente a esta pelea. Y esta pelea también están las grandes cadenas de comida chatarra en el medio, que son los que dan el dinero para que estas batallas continúen y continúen. Es tanto el éxito de Martha Washington que se hace una serie que llega hasta la muerte de Martha Washington cuando ya es una anciana. Entonces hay todo un pasado de vida del personaje que lo vamos viendo por etapas y vamos viendo esta decadencia humana cada vez más grande. ¿Y la saga se llama Martha Washington. Martha Washington. Comienza como Martha Washington, después va Martha Washington va al espacio, Martha Washington no me quiso hacer que otra cosa, y termina con la muerte de Martha Washington, que son como 4 en total. Son de Frank Miller, así que totalmente recomendable. Así que eso. Lo otro también, entre los filmes distópicos, que para mí el mejor filme es de George Lucas, que es THX 1138. También es una cruza entre Un Mundo Feliz, 1984. Él fue un corto que él hizo para
terminar su tesis en la universidad, como ganarse el título de director. Y Coppola, que era su profesor jefe, lo insta y le dice, transfórmala en película. Y la transforma en película. Y también vemos lo mismo, una sociedad totalmente subterránea, posapocalíptica, en la cual los sentimientos están prohibidos, también hay leyes de reproducción, te buscan tu pareja, te encierran en un cuarto como si fuera un animal y se ya, esta es tu pareja, tienes que reproducirte porque eso está por ley. Y se habla de no un gran hermano, sino que alguien que está más arriba, que es como un dios, pero ese dios no existe tampoco. Es parte de la manipulación de las autoridades para seguir manteniendo en equilibrio a esta civilización subterránea, a las cuales dice que en cierta manera el mundo exterior ya no existe. Y THX 1138, que es el protagonista, él decide encontrar la verdad y buscarla. Huye para buscar y salir a la superficie. Yo también les voy a recomendar un par de películas que me parecen, como les dijera, no tan apocalípticas, no tan catastróficas, sino que más bien de esta distopía humana que también que vivimos casi cotidianamente. Fijas como, no sé, por esta búsqueda de la belleza o de la juventud permanente, qué sé yo, la posibilidad de clonar, todo eso. Una de ellas es Ella, Sí. de Spike Jonze, que es o sea, dirigida por él y actuada por nada menos que Joaquín Phoenix, que es maravilloso. Para mí es como el Marlon Brandon actual. Sí, ¿no es cierto? Así de ese nivel tiene el gallo, una energía, transmite una cosa muy fuerte. Ella en la película. Bueno, ahí él se enamora de su sistema operativo, de esa mujer que le habla, que le dice, ya, Juanito, entonces si tú no se prende la luz, y bueno, se enamora. Y tiene un amor, una pasión. Después está La Isla de los Perros, que es una animación que también habla de la basura, del abandono a los animales. Está basado en un libro. Sí. Sí. Y bueno, The Truman Show. Sí. The Truman Show. The Truman Show. Es buenísima, buenísima. The Truman Buenísimo. Show, que es cómo el ser humano llega al extremo de encerrar a un hombre para reírse de él y el tipo nunca supo que estaba encerrado. No sé si ustedes han visto The Truman Show. Bueno, ahí tenemos una visión distópica más aterrizada que las cosas que probablemente pueden pasar de bombas nucleares, qué sé yo, de apocalipsis, qué sé yo. De eso hay mucho también en la televisión. Y el Black Mirror. Yo encuentro que son tan bien logradas, tan sutiles, tan finas las miradas, digamos, respecto a la distopía. Me encanta. Sí, una de las distopías actuales que las que tenemos es Los Tres Cuerpos. No sé si ustedes la vieron o leyeron la trilogía de libros. ¿Problema de los Tres Cuerpos? Sí, también ahí tenemos. Ya el problema no es con nosotros. Es un problema que se atañe a partir de la década de los 60 hasta el siglo XXIII, si no me equivoco, porque se nos viene encima una invasión alienígena que ya está anunciada. Entonces, es bastante interesante. El problema de los tres cuerpos. Son tres libros, justamente. Hay mucha distopía dando vueltas. Sí, ¿qué me decías tú? Vale. Quiero preguntar algo. Es que hay un cuento que es de los 60 que se llama No tengo boca y debo gritar. ¿Ese también calificaría como distopía o es? ¿De quién es? No me acuerdo muy bien el nombre, pero trata de 5 personas en un mundo post-apocalíptico que están encerradas dentro de una supercomputadora y la supercomputadora los tortura por los. No lo he leído, podría decir. Pero por lo que tú dices, yo creo que puede ser. Oye, sí, fíjate que hay cosas que ya han ocurrido, que yo escribí, no es que yo sea, tengo una visión del futuro que sea pitoniza, no, sino que eran cosas que estaban ahí, que yo las tomé y las hice cuento y que ya son realidad. Son realidad, hay varias cositas, no sé, leceritas, por ejemplo,
un redactor fantasma que se remite a una inteligencia artificial para escribir. Bueno, ese tipo de cosas que ya están en mis cuentos. Yo diría que mis cuentos son muy distópicos, de esa distopía más cercana, más aterrizada. Y el amor de clones. Es buenísima, totalmente recomendable. Me encantó. No, a mí me encantó. Y que ahora está ilustrada por Rebeca Peña. Entonces tiene Sí. algo de cómic también. Este a mí me da mucha satisfacción y es meramente histórica porque habla de la clonación. Y a través de la clonación habla de la maternidad. O sea, de cómo vamos a ir alejándonos de la maternidad como lo dice la Margaret Atwood. Sí, Yo justamente. tengo acá un texto que quería leerles justamente al respecto de cómo veo yo este futuro. No sé si les interesa. Sí, adelante. Tiene que ver con mis investigaciones, que fueron bastante acuciosas en ese minuto, sobre lo que estaba pasando y mi capacidad también de imaginarlas, de proyectarlas. Y esto lo escribieron se fue a España este texto y tuvo, yo diría que harto comentario. ¿Cómo imaginar el futuro? En definitiva, aislados, los seres humanos incluso vestidos con una especie de burbuja, que va a tener, si yo te toco, a lo mejor una reacción Sí. para que no me toques, burbujas aislantes, y a un nivel de falta de contacto con el otro que vamos a pagar empatizadores para que nos escuchen. Si como están los psicólogos ahora, van a ser empatizadores. Creo que viviremos en condominios gigantescos protegidos por escudos antirradiación o por domos geodésicos, vigilados de manera permanente por drones y nanosatélites. Cada paso que demos quedará registrado en una memoria colectiva e inteligente. Los datos esenciales del individuo serán parte del cuerpo. Obviamente aquí me un chip con nuestra identidad, nuestro tipo de sangre, todo lo esencial. Y los privilegiados dispondrán de un dispositivo, quizás un brazalete, que ofrecerá todo tipo de servicios, más información de todo tipo, horaria, qué sé yo, de presión sanguínea, de todo lo que mantenga a la persona en un buen estado y además acceso a una memoria colectiva. También podríamos activar a través de las extensiones, estas muñequeras que se yo imagino, o quizá los pillos, ondas para inducir estados de satisfacción, suspender el periodo menstrual, quitar el hambre, activar el deseo. Y la ropa será también fantástica, cambiará de color, de textura, incluso de grosor según nuestro estado de ánimo o las amenazas del entorno. Es posible que podamos recambiar órganos cuando estos se enfermen, implantarnos una eutanasia que se activa cuando lo estimemos oportuno o viajar por el mundo sin salir de una cabina de conexión virtual. La naturaleza, tal cual la conocemos hoy, habrá desaparecido, solo la veremos en parques en calidad turística. Los drones de polinización reemplazarán a las abejas y a los pájaros. El agua de tierra se habrá convertido en un bien suntuario, ya que solo consumiremos agua desalinizada del mar. La transformación será vertiginosa, al ritmo de los cambios que vemos hoy en día. Y físicamente también seremos distintos. Nos pareceremos a esos extraterrestres que ahora dibujamos con cabezas grandes, cuerpos disminuidos, pies pequeños, ojos inquietos. Ya no sufriremos de las muelas del juicio, porque habrán desaparecido, igual que el dedo meñique que irá también achicándose hasta convertirse en un apéndice inservible. Los aparatos reproductivos cada vez quedarán en desuso y también perderán su tamaño e importancia. Es probable que nos tornemos verdosos porque evitaremos el sol. En estos escenarios darán cuenta de maravillas de la arquitectura, la ingeniería, la informática, la comunicación y otras ciencias. Sin embargo, si rasguñamos esta fachada, encontraremos la tragedia de haber perdido la conexión esencial con nosotros y con nuestra propia humanidad. Y ese es, a mi juicio, la gran distopía que enfrentamos hoy en día. Lo quise escribir porque es un trabajo de imaginería que me ha llevado tiempo, que está en mis libros y que
estamos lejos de lo que puede ser. Estamos bien cerca, sí. ¿Ustedes vieron Minority Report por casualidad? ¿Ya? De Spielberg, que está basado también en un libro. Aquí vemos a Tom Cruise arrancando de un lado para otro de un crimen que no cometió. Él termina arrancándose los ojos y colocándose otros, porque la manera en que a la sociedad en ese minuto lo reconocen es justamente por sus ojos. En vez de llevar un carnet de identidad, es por la retina. Y cuando él va avanzando, en todas maneras lo van reconociendo los avisos publicitarios, le dicen, don Juanito, le tenemos para usted el mejor vestuario, el mejor televisor, el mejor equipo de esto. Le ofrecen de todo, departamento. Eso estamos bastante cerca. Hoy en día ya están implantando acá en Santiago, ¿cómo se llama? Que reconocimiento facial para subir a tomar la locomoción colectiva. Y de esa manera cobrarle de cierta manera el pasaje sí o sí. Entonces, esas son unas cosas que ya son una realidad que para muchos es demasiado asfixiante, invasora. Si hablamos del rey, del gran hermano o de drones vigilantes que volaran por todos lados, satélites, eso ya hoy en día es una realidad. Ayer veía eh, una persona que trabaja en estos televisores inteligentes. Entonces decían que muchos de estos traen cámaras escondidas en su interior. Dice que es verdad. Entonces simplemente para saber las condiciones que ustedes tienen, las condiciones o sea, las necesidades que ustedes tienen. Entonces, si ustedes ven cierto tipo de películas, o leen ciertos tipos de libros, o visitan ciertos tipos de redes a través de esto, automáticamente a ustedes lo están estudiando y les van a ir bombardeando y ofreciendo cada vez más este tipo de cosas. Cuéntame. O sea, los algoritmos lo plantea Carani en su libro. Correcto. Cuando ya todos los cookies que uno acepta en internet, ya hay más o menos un mapa de lo que uno quiere y lo que dice en el fondo, ya hay una sofisticación suficiente como para hablar de que el algoritmo te conoce mejor a ti que tú a ti mismo. Correcto, eso pasa. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? De repente, por decir un ejemplo, hoy se me están rompiendo los zapatos. Tengo que comprar unos zapatos, no sé, estos días, no sé cuáles son las ofertas. Estamos hablando, como estamos hablando, no hay ningún aparato cerca. Y a los 2 minutos uno abre el teléfono para ofertas de zapatos, ofertas de esto otro. De cierta manera, ya estamos siendo monitoreados. Entonces ya no necesitamos un chip, como muchos decimos, necesitamos un chip ya no necesitamos. Ya estamos demasiado controlados, aunque no lo queramos reconocer. Fíjate que dentro del relato que tú leíste, a mí me llamó la atención el inicio, eso de no tocarnos, de estar aislados. Fíjate que dentro del ensayo de ingeniería social que vivimos a nivel mundial por el tema de la pandemia, aprendimos a alejarnos del otro. Sí. Nos enseñaron que el otro era nuestro enemigo, que nos podía contagiar, que nos podía contaminar. Entonces me hizo mucho sentido eso de que yo no quería tocar al otro, quería estar aislado solo con los míos y de los míos, si de alguien salía mucho, cuando volvía lo limpiábamos, lo lavábamos y lo alejábamos. Y fíjate que tremendo esa pérdida de humanidad que vivimos hace 2 años. Y por digo, para mí fue un ensayo que somos obedientes, que somos perfectamente influenciables rápidamente a través del miedo, pero eso es lo más terrible, el perder el contacto, el desconfiar del otro. Cuando desconfiamos del otro, cuando vemos al otro no como nuestro compañero, sino como un enemigo que nos va a quitar algo, efectivamente en ese momento ya la distopía se hace. Bueno, y van a venir más pandemias. Creo que sea la última, yo creo que la primera. Dicen que viene uno en 10 años más y se está preparando. Entonces, hay que estar preparado. Pero bueno, hoy en día también tenemos bebés que son casi muy reales, que son artificiales. No sé si ustedes lo han visto. Que son, uno los mira y es ver un bebé de verdad. Bueno, eso en una novela de ciencia ficción de la década de los 60 ya se mencionaba y fue llevada al cine. No recordé el nombre ni del libro ni de la película, pero sí me acuerdo de la escena porque la vi cuando niño, me llamó mucho la atención. Un mundo totalmente sobrepoblado, está prohibido reproducirse. Y la única manera para que la sociedad llene este vacío, ¿cuál se llama?, de los niños, es entregarles justamente un muñeco que es prácticamente un bebé.
Los efectos especiales en la época no eran tan buenos. Un nenuco era mucho más creíble que lo que estamos viendo en pantalla, pero la pareja decide embarazarse, ir contra el sistema. LDP al instante.